Oi, gente, bom dia. Hoje a gente está fazendo uma conversa desde cedo, porque a gente está com um fuso horário diferente. Hoje a gente está recebendo o camarada Geraldo Rojas, que é venezuelano. Ele não fala português, então eu vou tentar falar um pouco em portunhol. Bienvenido, Gerardo. Estava dizendo que eu vou tentar falar um pouquinho portunhol, porque estamos conversando con un camarada que es de Venezuela. Gerardo es militante en un colectivo que se llama Comunicación Voces Urgentes, que es un colectivo comunal que actúa, estoy cierto, Gerardo, en una de las comunas venezolanas. Sea muy bienvenido, es un placer muy grande hablar con un camarada latinoamericano. Muchas Me llamo gracias. Rodrigo. Yo soy Muchas Rodrigo gracias. y soy, ¿ah? No, muchas gracias a yo los que soy, están conectados en este momento. yo soy acá miembro de la izquierda brasileña, de la izquierda partidaria brasileña, izquierda socialista. Yo soy también sociólogo, pesquisador en la Universidad Federal do Brasil. Gerardo, entonces sea muy bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el interés. Creo que es importante que se debata, que se conozca lo que sucede en Venezuela, lo que ha sucedido en estos 20 años y más, porque si lo que te encuentres de primera mano sobre Venezuela generalmente tiene como obvio, como todos sabemos, tiene su interés propio y su interés de clase por detrás en términos de los relatos, ¿no? Y Sí. nosotros podemos decir desde Voces Urgentes, lo rápido, pero tratar de hablar más lento para que se entienda mejor. Acá yo siempre digo que se habla más de Venezuela en Brasil que del propio Brasil. Todos los días la prensa brasileña, Globo, que es la más grande, habla de Venezuela más que de las periferias de la ciudad de Río de Janeiro, que es donde vivo. Entonces digo que Venezuela está todos los días con el interés de la prensa brasileña. Es claro que es un interés de derecha, de atacar a la experiencia bolivariana, pero es un asunto que todos los brasileños hablan y conocen. Venezuela creo que sea nuestro vecino más conocido por la población. Pero no solamente en Brasil, digo, a nivel global todas las empresas de comunicación tienen a Venezuela como el monstruo, como el coco, ¿no? Como aquello que no debe ser. Entonces, a un nivel de demonio, una demonización de lo que sucede en Venezuela, lo que como proyecto político, porque les interesa tener además un lugar donde señalar para no mostrar los monstruos internos, ¿no? Para no señalar los problemas y las contradicciones propias, para no hablar de las desigualdades que están en cada uno de los continentes. Sucede en Brasil, sucede en España, sucede en este momento fuertemente en Argentina, sucede en Chile, como que, ojo, feo, la protesta lo que nos va a llevar es a otra Venezuela. ¿Me explico? Venezuela se está usando en nivel global, también sucede en Europa, sucede en África, sucede en Asia, ¿no? En términos de que Venezuela termina siendo como referente de que no hay alternativa a la sociedad que tenemos hoy en día instalada, ¿no? Y lo cual es falso en todo caso, ¿no? Entonces, pero es el relato o el metarrelato que construyen de los medios de información con un poderoso grupo político por detrás, por supuesto, ¿no? Intereses que buscan tergiversar, ¿no? Yo parto diciendo que la realidad venezolana, por supuesto que no es la que los medios, el relato general de los que los medios colocan, ¿no? Entonces, porque la realidad venezolana tiene bastante más matices para bien, para nuestra suerte y para nuestro desdiche también, hay que decirlo. Y es mucho más compleja como toda sociedad. La sociedad brasileña es seguramente muchísimo más compleja que los relatos blanco y negro que salen en Globo. ¿Me explico? En términos de quién es el bueno, quién es el malo, te lo reduce a una mala novela o telenovela de las que ustedes son famosos a nivel mundial. ¿Me explico? Entonces, en términos reales, aquí en Venezuela hay una disputa de poder, hay una propuesta como un proyecto histórico que se fue consolidando o que se fue madurando como todo proceso político, como todo proceso social, a la medida que iban dando, ¿no? Y cuando tú vas a la referencia desde el 98, con el primer triunfo del comandante Chávez, 99, en la presidencia,
el término político que se planteaba en el nivel estratégico, podemos decirlo, de alguna forma es muy distinto a lo que el comandante Chávez hablaba en el golpe de timón, por ejemplo, que es su última locución pública en términos políticos, ¿no? Pero hay una cosa que es transversal desde el primer momento, incluso antes de Chávez público, que es el tema de la democracia participativa y protagónica, ¿no? Cuando tú lees incluso el libro azul o cuando lees documentos que tienen que ver desde antes de la fundación pública de la organización política encabezada por Chávez, la democracia participativa y protagónica es una línea transversal. Y el tema es que si tú hablas de democracia en este momento en el mundo, que hay una crisis tremenda en términos de qué es la democracia y cómo se conjuga la democracia en vinculación con los derechos y los intereses de los pueblos, vemos que ese concepto de democracia tuvo siempre su base clara, pero fue variando en términos de construcción de poder. Me explico. Entonces, cuando tú lees el libro azul, que les recomiendo que es un texto importante para esto que estoy hablando, ahí se reivindica el término de los autogobiernos populares, se reivindica el término que las comunidades decidan sobre su vida, y se reivindica un tema, o la lógica federal popular, por decirlo de una forma, que ese discurso se tuvo altos y bajos en función de la correlación de fuerza, porque también hay que decirlo, el ejercicio de poder es razón y fuerza, como se acostumbra a decirlo, y esa relación de fuerza, esa acumulación, esa posibilidad de ir por más, fue construyendo una línea de tiempo desde el 98 hasta el tiempo 2012, 2000, me explico, por todo el ejercicio político de Chávez, ¿no? Que tuvo su mayor expresión en términos estratégicos, simbólicos, políticos con las comunas. Pero la comuna no se entiende, y que creo que es una cosa que también incluso desde el mismo compañero y compañera a favor de la revolución, caen en un error, o mucha gente aquí en Venezuela, y también lamentablemente afuera, cae en un error de que las comunas nacieron con ¿me copia? ¿Me copia? ¿Me escuchas? Sí. Como que se cae la señal. Ajá. Sí, sí. Bueno, lo que quiere decir que lo comunal, lo común, en términos de vinculación de poder popular, es previo a toda la revolución bolivariana, ¿no? Que en el marco de la revolución bolivariana lo que hace es que se encausa, se genera un diálogo y una posibilidad de construcción más allá de los espacios territoriales locales, por supuesto se potencia enormemente, y además construye un marco jurídico que la facilita. ¿Me explico? Que la fortalece, ¿no? Es como decir que en este momento en Brasil o en cualquier lugar del mundo existe, por supuesto, lucha popular. Estábamos viendo la noticia estos días del desalojo a los compañeros en la MST, la lucha de la MST y todas las organizaciones que están en el campo rescatando tierra, sobre todo en Brasil, que la desigualdad es una marca de los gobiernos, ¿no? Decimos en este caso que eso es acumulado, esta historia de lucha, esa fuerza, por muy poca que sea, por muy potente que sea, a la hora que pueda tener un nivel de relación y de beneficio desde los gobiernos a que camina, se consolide, desarrolla fuerzas importantes, ¿no? Y además con el tema de participación, con el tema comunal, no es más que un desarrollo, como lo decía en principio, el desarrollo de una acumulación de fuerzas, ¿no? Que podemos decir que nació con los comités de agua, o sea, pequeños comités que en sus comunidades resolvían problemas puntuales, ¿no? Iniciando por el tema del comité de agua, por ejemplo, ¿no? Que además existían previamente, que lo que hacen es igual, tienen un diálogo con el gobierno y se genera una política institucional formal que potencia la necesidad de que la gente se organice para resolver inicialmente el tema de agua, ¿no? Y así fue naciendo otros comités, como el Comité de Tierras Urbanas, para poder resolver el tema de la propiedad de la tierra en los espacios
populares para poder mejorar sus condiciones, para poder mejorar los servicios, todo lo que tiene que ver con tierra. Y ahí el comandante de la misma revolución fue dando el proceso que cada uno de esos pequeños espacios sectoriales tenía que hacía vida en un espacio específico que era un territorio que tenía que cambiar, ¿no? Y el territorio tenía que cambiar de forma integral, no era que tenemos que mejorar el agua, pero no íbamos a mejorar la educación, ¿me explico? Ahora vamos a mejorar la construcción de vivienda, pero no vamos a mejorar los servicios. Entonces, implicaba una mejora integral de la comunidad desde un territorio específico, ¿no? Y así nace el Consejo Comunal. Hacer el Consejo Comunal, que es como la unidad base en términos formales, ojo, en términos formales, la unidad base de lo que luego se llamó en términos de agregación política la comuna. Gerardo ya he explicado cómo se surgen las comunas, pero acá tenemos muchas dudas. ¿Cómo funcionan estas comunas? ¿Es como un orçamento del gobierno que se reparte por las comunas que deciden cómo aplicar este? ¿Cuántas son las comunas? ¿En qué lugares están presentes? ¿Qué hacen? ¿Quién es parte de estas comunas? Para nosotros es un poquito difícil de comprender porque no hay comunas en Brasil. Entonces, ¿se puede explicar un poco cómo funciona, qué son las comunas, quién participa, cómo es el proceso? Claro, en términos formales, en términos legales, las comunas, repito, es la definición de un territorio que se da autogobierno. Eso es como en términos generales el espacio, ¿no? Y la unidad base de agregación, nosotros hablamos en este caso de la agregación política más que la división territorial, que es como el término que se expresa en términos políticos, nosotros hablamos de agregación en todo caso, ¿no? Entonces nosotros no estamos distribuyendo territorios, sino que estamos agregando, con la intención de que la agregación sea una escala permanente. O sea, que los consejos comunales se agreguen en la comuna se agregue entre sí en ciudades comunales, y las ciudades comunales se agreguen entre sí en términos de federación y se agreguen luego en confederación. Ese en términos legales, la escala, ¿no? Y cómo eso funciona con el gobierno formal en términos de planificación. Y luego, por encima de la confederación de comunas, en teoría, debería existir un distrito motor de desarrollo, ¿no? Que implica la agregación de toda la dirección. No sé, estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Sí, ¿Y sí. cómo funciona eso en teoría en lo grande? ¿Cómo funciona en lo pequeño? ¿No? Los consejos comunales que hacen vida en un territorio determinan este es nuestro ámbito y el ámbito debería ser resultado de las condiciones históricas, geográficas que generen identidad a un territorio específico, ¿no? Eso varía en términos de cantidad. Pueden ser 6 consejos comunales, pueden ser 7, pueden ser 15, si son urbanos pueden ser mucho más, ¿no? Lo que vale una contradicción en términos de que mientras más grande a veces es mayor el problema de la democracia interna por todo lo que implica. Entonces, pero eso no está todavía claro en la ley, y además no estaba claro cuando se lanzó, y creo que es claro que se lanzó la idea y la realidad iba buscando distintas particularidades, ¿no? Hoy, tantos años después de empezar, yo que vengo de una comuna urbana, que es la comuna Ataroa, bastantes videos y cosas van a conseguir en internet de lo que fue, bueno, en todo caso, donde estuve bastante más activo, porque es como nuestra área. Llegó a un punto de tener más de 30 consejos comunales, ¿no? Si a mí me preguntan, en este momento, en comunas urbanas, por lo menos deberían ser una comuna con 15, 16 consejos comunales. Creo que es un número importante, es un número bien en términos de que maneje la asamblea, porque cada consejo comunal luego tiene la tarea de elegir un parlamento, ¿no? Un vocero al parlamento. La instancia de decisión de la comuna es un parlamento comunal, ¿no? Entonces, cada consejo comunal en asamblea determina su vocero principal, en este caso, y su suplente o vocera, que van al parlamento comunal, ¿no? El parlamento comunal en sí, pongamos un escenario hipotético, una comuna de 15 consejos comunales, ¿no? El parlamento la constituye 15 principales y 15 suplentes en términos de parlamento, ¿no? En su seno, entre esos 15, escogen 3 voceros como ejecutivo, o sea, que es la vocería
formal en términos de intermediación con el Estado, con las relaciones, con las instituciones. El Parlamento, además, la comuna tiene que elegir sus instancias, digamos nosotros, entre esas, ¿de dónde la elige? La elige entre los voceros y los consejos comunales, ¿no? Los consejos comunales es la unidad base de donde se extrae, donde se extrapola, es como el centro de votación, por decirlo de una forma, en términos formales, en términos de elección, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Allí en los consejos comunales hay voceros de agua, hay voceros de alimentación, voceros que tienen que ver con el tema de servicio, voceros que tienen que ver con educación, y además la comunidad tiene la potestad de fundar los comités que eran necesarios según su realidad específica, ¿no? Entonces, si estamos en el campo y necesitamos resolver el tema X que no está en una área urbana, bueno, fundamos, aunque no esté en la ley, tenemos la posibilidad de la asamblea de montar un nuevo comité para abordar un tema. ¿Quién es parte? ¿Quién es parte de estas comunas? Cualquier la asamblea de ciudadanos que hace vida en el consejo comunal. ¿Me explico? Porque ya la comuna es un espacio de segundo grado, porque la comuna establece el parlamento, que en teoría el parlamento es de la vocería electa en el consejo comunal. ¿Me explico? Entonces el consejo comunal, su máxima instancia de decisión, en teoría, es la asamblea popular, ¿no? Es la asamblea del vecino, de todos y todas que están en el ámbito. El ámbito se determina, se cierra un padrón electoral, por decirlo de una forma, que realmente es el censo poblacional del consejo comunal. Ahí se determina cuántas familias hay, de qué edad, e incluso puedes ejercer votación adolescente, no hace falta ser mayor de edad para hacer vida activa en el consejo comunal. A partir de 15 años, pues tienes derecho político en términos de tu territorio. Entonces, ese es como el esquema planteado, ¿no? ¿Cómo funciona un consejo comunal? ¿Cómo funciona una comuna? Yo creo que no hay una medida, hay un nivel general, ¿no? Hay una línea en términos políticos, que es lo que te estoy diciendo, lo que expresa en la ley, pero cada territorio la resuelve de una forma distinta, ¿me explico? Porque cada territorio tiene una dinámica propia, pero repito, no es igual en una zona rural que en una zona urbana, y no es igual en una zona urbana cercano al centro, a la periferia, ¿me explico? Entonces digo, o en el campo más cercano a una ciudad que está a horas de una carretera de asfalto. Entonces hay muchas particularidades que para mí es muy interesante, que realmente lo interesante también del espacio es cómo la gente lo que hace es que se apropia de las líneas generales y la va adaptando su realidad concreta y va a ejercer manejo de recursos, de construcción de propuestas, de elementos productivos. Y ahí vamos a otro tema que desarrollamos quizás al rato, que toda la política tiene que ver con la economía y la propiedad social no estatal, ¿no? Que en fin y al cabo es como la disputa de fondo en términos comunales, ¿no? Es que históricamente hablamos de lo privado o lo público, ¿no? Y cuando hablamos de lo público estatal, como casi como sinónimo, ¿no? Entonces, en el sentido común existe o lo privado o lo público estatal. Y nosotros en Venezuela decimos que hay otro sector, que es la propiedad social no estatal, entonces, que es de la comunidad, y que la comunidad directamente administra de alguna forma u otra, y que lo que administra desde ahí tiene que corresponder al proyecto que ellos se daron como proyecto de desarrollo en su territorio, que tiene vinculación con el proyecto nacional de desarrollo, que pueden tener vinculaciones con políticas nacionales, pero que tienen una respuesta concreta en función de su territorio. ¿Me explico? Entonces aquí se abre un tercer sector, por decirlo de una forma, que disputa en términos de recursos, en términos de política, en términos de trabajo, que es una lógica distinta, que para nosotros es como el aporte de la revolución bolivariana, de la lógica del socialismo a las revoluciones del mundo. No quiere decir que no se haya planteado cosas similares en otras, pero no estoy diciendo eso, pero, porque de hecho se ha bebido de una forma u otra de esa misma idea, de esa misma espacio, pero aquí se ha logrado como consolidar una política y echarla a andar en términos de ese espacio, ¿no? Entonces es como la disputa concreta con personalidad jurídica incluso, con vocería, con intermediación política sobre la disputa de poder concreto. Entonces, creo que el tema, ¿no? Que configura un sujeto
que tiene en términos ideales unos principios que tienen que ver con rotación de responsabilidades, democracia directa, rendición de cuentas, construcción de proyectos de desarrollo local, o sea, que tus acciones y tus demandas tienen que estar vinculados con un sueño, con una idea, con una propuesta de lo que debería hacer tu comunidad, ¿no? Que no es que está desligada del proyecto nacional, pero puede hacerle crítica, puede hacerle aporte, pero es el aterrizar las ideas generales de planes de desarrollo, ¿no? Así vemos, y hay que decirlo, que la mayoría de las comunas que tienen mayor empuje son rurales, son en términos de campo, ¿no? Entre otras cosas porque ya ahí existían dinámicas sociales asociativas, ¿no? Tenían otro nombre, cooperativas, cajas rurales, o no tenían nombre específico, pero la gente se juntaba para limpiar caminos, para resolver problemas comunes, y lo que se encontró con las comunas en todo caso es una base legal que permitía fortalecer esas realidades históricas y esas tradiciones organizativas, ¿me explico? Y darle potestad de demanda. Entonces, más allá de que puedas cerrar una ruta para exigir un derecho, que en la ciudad es bastante común, pero si te vas al campo y estás a 5 horas de la ciudad más cercana, puedes cerrar todo lo que tú quieras porque ni siquiera el carro va a pasar. ¿Me explico? Entonces digo, ahí al tener una personalidad jurídica, tienes como la posibilidad, ojo, no es la única opción, lo que digo, en este caso en Venezuela, en este caso específico con el término comuna, ¿no? Tienes la posibilidad de llegar a las instituciones y demandar en términos concretos de incluso exigir transferencia de responsabilidades, de competencia o de instrumentos. Por ejemplo, más de una comuna exigió, una donde conocemos, pues, tomó una maquinaria que estaba en una institución del Estado, en su territorio, que estaba siendo subutilizada, la comuna la tomó, la mantiene todos sus accesos campesinos de producción en condiciones óptimas, y exigía transferencia de la maquinaria. O sea, esa maquinaria ya no es del Estado Nacional, ya no del Estado regional, sino es del gobierno comunal, ¿no? Y que no es una propiedad privada, sino que entra bajo la lógica de la propiedad social no estatal, ¿no? Y hay una figura en términos de ley, que es la empresa de propiedad social, que hay varias vías, pero hay tanto directas como indirectas. O sea, hay una empresa de propiedad social directa, que es la que maneja directamente el Consejo Comunal o la comuna, ¿no? La que constituye entre sí. Y hay una empresa de propiedad social indirecta, que es un acuerdo como una especie de cogestión con el gobierno, que pueden constituir empresas, y en este caso hay un nivel, repito, de cogestión en la estructura, en los objetivos de altos y bajos, y eso va a depender, por supuesto, repito, como decía también anteriormente, de la acumulación de fuerza, de la tradición del territorio, de las dinámicas productivas que lo sostengan, que es una cosa bastante importante en este momento, sobre todo de la crisis que existe, que es una crisis global con el término de la pandemia, es cierto, pero que nosotros ya tenemos tiempo en esa disputa, ¿no? Entonces, en este momento hay un nivel, hay que decirlo, de debilidad en términos de las dinámicas sociales asociativas, porque la crisis pega duro, y sobre todo en los espacios urbanos, donde hay un nivel en términos de servicios que está cada vez más complicado, pero en aquellas comunas donde lograron construir base social para empujar dinámicas productivas, se vienen sucediendo cosas interesantes en términos de colocación de productos agrícolas en zona urbana entre comunas y comunas, naciendo bodegas o distribuidoras comunales autónomas en algunos espacios, que permite la distribución de intercambio entre comunas y a favor de la comunidad. Digo, lamentablemente hasta el momento podemos decir que no es algo masivo, que no es algo que pega, que golpea y que disputa al mercado capitalista, pero sí creo que son cosas muy valiosas, porque te marcan una posibilidad, ¿no? Te marcan una esperanza y te marcan un camino, que en el marco de la crisis global, del bloqueo tremendo que tenemos en el país, de los ataques permanentes del imperio y los enemigos locales, hay expresiones organizativas populares que están dando respuesta a su comunidad,
y más allá de su comunidad, diciendo hay otra forma de resolver la crisis, hay una posibilidad de resolver la crisis con la gente, reafirmando el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana desde el socialismo y desde la comuna. Gerardo, muy interesante lo que ha explicado. Acá en Brasil tenemos en 2016 un golpe de Estado contra el Partido de los Trabajadores. Mucho se habla acá que no ha sido una reacción tan fuerte, que el pueblo no estaba tan organizado. Entonces, cuando habla de estas comunas, es claro que a mí, brasileño, se parece que, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué fomos golpeados, despreparados, desmovilizados? ¿Por qué no teníamos comunas, no teníamos orçamento participativo? Entonces, lo que quiero saber es, ¿cuál es el efecto de estas comunas, de esta política más participativa en la politización de la población venezolana? ¿El pueblo te parece que está más consciente de los debates políticos, del imperialismo, por ejemplo? Las comunas tienen este efecto de politización del pueblo venezolano. Yo creo que en línea general, más allá de la comuna, en Venezuela en los últimos 20 años hay un nivel de politización que difícilmente encuentras en otro país, entonces no solamente en Latinoamérica, ¿no? Nos hemos acostumbrado a debatir, a discutir, a poner peros, ¿no? Y a hacer propuestas también, ¿no? Creo que en los últimos años hay una lucha en contra de eso, porque creo que parte importante de las tareas del enemigo es despolitizar. Mientras un pueblo esté sin disputa en términos políticos, es mejor para quien quiere sostener el poder desde la lógica antidemocrática, entonces, contra el pueblo, ¿no? Así que, y además que las demandas internas en términos de crisis también son muy importantes en términos de las horas que tú tienes que dedicarle en este momento para resolver temas de servicios, temas de alimentos, son superiores que en otros momentos recientes. Pues. Entonces eso atenta de una manera u otra a la disputa política que hasta hace poco se vivía en el país. Eso no quiere decir que es un país que se está despolitizando, yo creo que no, yo creo que es un país que está dándole respuesta y construyendo su línea política desde lo que estaba viviendo y padeciendo hoy en día, ¿no? Porque si no, no hay forma de explicar por qué se ha resistido, pues, ¿me explico? Porque de tantos ataques, y sobre todo en estos últimos 5 años, que han sido feroces, se sostiene una vía y los lacayos del imperio, porque no tienen otro nombre, los apátridas, porque en realidad que no tienen otro nombre, no logran del todo asumir el control político, del poder político, ¿no? Por eso han optado por hacer daño. Entonces, cuando tú lees las líneas públicas incluso de los voceros de la oposición venezolana, que no son más que repetidores de lo que dicen los gringos en este momento, claramente te dicen, es una cosa muy, muy loca, muy atípica en términos políticos, lo que te dicen es que vamos a hacer daño, no va a llegar gasolina, no va a llegar, no va a ser la luz, no va a llegar de comida, te vamos a... y porque eso es para que tú estés bien. ¿Me explico? Eso es para defender la democracia. Tú no vas a tener comida, no vas a tener luz, no vas a poder mejorar tu servicio de agua, no va a haber crédito para que mejores las condiciones de los servicios eléctricos ni los más básicos. Es la antipolítica en términos, ¿no? Pero una antipolítica que está legitimada en los medios de comunicación, ¿no? Cuando tú escuchas, seguramente ves en el Globo o ves en otros medios dominantes en Brasil y a nivel mundial, lo reafirman como positivo, ¿no? Para ellos es positivo que bloqueen las medicinas al pueblo venezolano, porque eso va a acabar con la dictadura, ¿no? Ese es el relato. Entonces, el relato que sostiene. Y a eso este pueblo que ha sido politizado tiene una respuesta en términos concretos, ¿no? Tiene una respuesta y reafirma claramente quién es el enemigo y cuál no es el enemigo, ¿no? Dentro de las críticas, ojo, porque también si algo hemos sido permanentemente y históricamente críticos también al mismo Chávez en gobierno y hoy más que nunca, ¿no? O sea, que partiendo de que el gobierno en este momento no la tiene nada fácil, porque sin duda es un gobierno en asedio, somos un país en asedio, pero hay un nivel de debate también interno de cualquier persona, de que te montes un carro público, una buseta,
un transporte público normal, o en la calle o en el mercado, en cómo resolver esta crítica a favor de la mayoría. Por supuesto que escucha de todo, pues escucha gente que dice, bueno, que vengan los gringos y nos invadan porque eso no va a salvar, porque creen que es una película de Hollywood, que llega el gringo bonito con su arma y salva mata a todos los malos y salva y libera al pueblo oprimido, ¿no? Esa película en algunos disociados está establecida, ¿no? Por suerte son los menores, son pocos, pero hacen daño, porque son pocos, pero con mucho poder, con capacidad de incidencia. Pero bueno, pero eso es la disputa que estamos en este momento dando, ¿no? Y cómo solucionar, ¿no? Además, repito, no en cualquier marco, con la crisis de la pandemia encima, con la gran ventaja en términos de la pandemia es que existía todo un entramado organizativo popular que permite al mismo gobierno atender en la medida de lo posible, con sus limitaciones, que no son pocas, atender la crisis, cosa que no consigue lamentablemente en nuestros pueblos hermanos de Perú, o el mismo Brasil, en Chile, ¿no? por colocar tres nombres emblemáticos, donde no hay ningún tejido social que permita atención directa y acompañamiento popular concreto en cada uno de los territorios. Es un entramado político extraordinario, me explico, en términos a favor de los pueblos, del humilde y del excluido. Entonces la favela, me imagino, donde está, entonces me imagino el nivel de crisis que tienen que existir en términos de la pandemia, además que el gobierno no tiene ningún interés de ayudar, pero si tuviese algo de interés de ayudar, no tiene un instrumento que permita llegar al último rincón, a una calle, a una casa específica, ¿me explico? Cosa que aquí, como consecuencia de las políticas de la Revolución Bolivariana, existe, ¿no? Aquí en la casa al frente puede pasar en cualquier momento un médico de barrio dentro y no es común, no pasa todos los días, pero puede pasar una vez al mes, una vez cada mes y medio, depende del tema, a preguntar cómo está, chequea, no sé, casa a casa, como tiene fiebre, tal, ¿no? Y eso está sucediendo en el país. Digo, no sucede todos los días como uno quisiera, no sucede todos los días, pero sucede. ¿Me explico? Y eso, lamentablemente, repito, el pueblo excluido y pobre en nuestra América no tiene esa opción, ¿no? Con las limitantes, repito, que genera todo el marco político venezolano, que es bastante complejo, que repito, que es lo más fácil es colocar blanco y negro, y creo que el relato blanco y negro no nos sirve a nosotros los y las revolucionarios, ¿no? Porque el blanco y negro es lo que en el blanco y negro nosotros quedamos ocultos. O sea, las mayorías populares quedan ocultos en ese blanco y negro. Si es una disputa entre gobierno y oposición solamente, nosotros quedamos ocultos. Con todo, que el gobierno puede tener expresiones a favor nuestras, pero en ocasiones no, porque los intereses, porque la acumulación de fuerza, porque la interna te da otra cosa, ¿me explico? Entonces creo que es importante que cuando hablen de Venezuela hablen más allá de ese relato y que además tengan una postura crítica, porque nosotros lo que queremos es una solidaridad, por supuesto, porque es súper necesaria la solidaridad desde afuera para con el pueblo venezolano, pero que apueste desde un encuentro entre todos y todas y para mí, de la reafirmación de distribución de la renta y de la generación de oportunidades entre todos y todas, por decirte cosas muy generales, ¿no? Y para mí, por lo menos, que nosotros optamos desde la lógica de construcción del poder popular, de construcción territorial, de la opción comunal, creemos que es un debate que tenemos que nos debemos, es cómo conceptualizar nuestra práctica, ¿no? Cómo ir cerrando síntesis de lo que hemos hecho y cómo ir siendo muy autocrítico, porque en estos momentos yo siempre digo que lo más fácil es ser crítico al gobierno. Eso es lo más fácil, es un tiro al piso que decimos hoy. ¿Me explico? Entonces, lo que tú quieras le va a pegar. El tema es cómo somos autocríticos, no para justificar nada. No, yo no digo de la justificación, sino como somos sujetos políticos, es como tú tienes una autocrítica en función de tener una lectura del momento y apalancar lo que uno cree. Creo que eso es uno de los momentos que estamos importantes, ¿no? Aquí nosotros hablamos, primero, como parte de las reflexiones, en términos comunal, que ha tenido muchos proyectos en términos productivos, ha tenido recursos, es cómo disputamos el tema de la autonomía y la institucionalidad, ¿no?
Nosotros hay un principio constitucional que para nosotros tiene que ser más desarrollado, más profundizado y más conceptualizado, que tiene que ver con la corresponsabilidad política. Entonces, porque lo que todo el mundo dice lo que todo el mundo dice fuera es que el gobierno manda en todo, ¿no? Y que el gobierno decide en la comuna y que desde Maduro, desde Miraflores, determina la línea para todo el mundo, ¿no? Y eso elimina el término de la autonomía popular, que creo que eso es la no comprensión de la revolución bolivariana, ¿no? Entonces, esa disputa entre la autonomía popular, esa síntesis entre autonomía, institucionalidad revolucionaria y corresponsabilidad política, creo que es como la parte de las claves que nos debemos tener como tarea de desarrollar. Acá se habla mucho que algunas de estas comunas fueron por el gobierno armadas, tornaronse... Acá estoy diciendo la prensa de derecha habla mucho de esto, claro. Dice que muchas de estas comunas fueron armadas por el gobierno y que entonces se transformaron como si fuesen milicias del gobierno. Yo no me lembro el nombre, pero creo que sea guarimbas, creo que sea esto, que son como milicias en estas comunas que están al servicio del gobierno. Esta es una afirmación correcta. ¿Existe algo como esto, milicias del gobierno? La guarimba fue como el enfrentamiento armado y no armado, pero enfrentamiento que impuso la oposición en varios años, en los últimos años, ¿no? Eso es como que la guarimba fue como la herramienta de enfrentamiento de calle de la oposición venezolana, ¿no? Y lo que tú has escuchado varias veces seguramente son los colectivos, los famosos colectivos armados. ¿No? Yo vengo, nosotros, como Voz Urgente, yo vengo previamente de un colectivo que se llamaba Colectivo Anasoto, que era una heroína del pueblo Gallón que en 1500 peleó en nuestro territorio contra el invasor 1600 durante 60 años. Ya, entonces estoy hablando del año 97, 96, ya nosotros usábamos el término colectivo, ¿me explico? Entonces digo, el término colectivo es previo como alguien podía llamarse sindicato, como otros podían llamarse cooperativa. Pues aquí se usó un término de colectivo. La milicia, es otro tema. Formalmente, legalmente, existe la milicia popular en este país, ¿no? Entonces, además, que incluso recientemente es un componente del ejército formal. Entonces, no estamos hablando de nada ni ilegal, ni en términos paramilitares, que como si habían en la guarimba. Yo te puedo hablar, incluso en parte de nuestro trabajo, en términos de la guarimba, yo te puedo hablar de chamos que fueron asesinados aquí por gente que era paramilitar, ¿no? Hubo un adolescente en mi ciudad, nosotros estuvimos con su familia, estuvimos haciendo un reportaje con ellos, fue secuestrado, fue torturado durante dos días casi, le partieron la columna a punta de batazo, le cortaron los dedos, lo quemaron, ¿no? Al final lo balearon en la cabeza, cosa que ustedes por supuesto no van a conocer, porque ustedes van a ver todos los videos sobre la guarimba, del heroico, de la heroicidad de los jóvenes venezolanos contra la dictadura, ¿no? Acá tenemos milicias de derecha, ¿no? Que son grupos paramilitares, entonces es un tema que es muy conocido. Claro, la cruceña también allá, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia también. ¿Me explico? En Santa Cruz de la Sierra igual en Bolivia, ¿me explico? Como también existen en este momento en la Liga del Continente, porque hay una ofensiva de la ultraderecha que tiene su brazo armado. Pero tú, en todos los países donde están los proyectos Bolsonaro, por decirlo de una forma, tiene por detrás esa lógica de la revolución de colores, las revoluciones de colores impulsadas en Europa y que aquí han intentado hacerla, tiene por detrás ese espacio. Está sobre la simbología de la lucha democrática, está sobre la simbología de la defensa de los derechos, y que seguro, no tengo la menor duda, hay gente dentro de esos espacios que creen eso y abogan por eso como conceptualización liberal de los derechos políticos, que no tengo duda que eso exista, que además son derechos y disputas válidas, ¿no? Pero también se oculta en ese espacio los brazos armados, ¿no?
aquí más de una vez se ha desmontado en términos concretos esas actividades. Y repito, nosotros hemos logrado registrar cosas que hicieron, pues, como ese caso de este chamo, o chamos jóvenes que estaban limpiando las cortes de ruta que ellos habían nacido y le dispararon con un francotirador, ¿no? Eso sucedió aquí, ¿no? Y ustedes seguramente no van a ver en la otra cara de la moneda del ejército reprimiendo al pueblo que está en la calle exigiendo libertad. ¿Me explico? Esa es como la conceptualización que existe, ¿no? Entonces la milicia, para regresar al tema de la milicia, es un espacio formal en términos. ¿Quién la compone? Cualquier ciudadano o ciudadana, aunque no haya estado en el ejército formal, puede ser parte. Puede ser vida de cohesión comunal, puede ser PSU, puede ser que no sea el PSU. No es una obligación. Yo, por ejemplo, no soy del PSU, no soy militante del PSU, no estoy inscrito en el PSU. Y me siento parte de los que defienden y los que luchan por la revolución bolivariana, ¿no? Porque repito, en términos de blanco y negro reducen toda la diversidad política que existe, ¿no? En términos locales. Y luego los colectivos, bueno, en términos viejo también del coco, del misterio, es como la expresión chiquita del Venezuela para afuera, de Venezuela como que te vas a convertir en malo. Bueno, el coco hacia adentro es el colectivo, ¿no? Que hay de todo también, hay que decirlo, ¿no? Hay gente que evidentemente tiene posibilidad de autodefensa territorial y defensa de tu territorio, sí existe. Porque si tú ves que hay confrontación desde ahí, hay también gente que tiene control territorial. Y el control territorial no necesariamente es un control armado. El control territorial puede ser desde una red amplia de trabajadores culturales. Y tú tienes un control territorial desde quién funciona, qué pasa, qué no pasa, y tienes un nivel de vocería y de participación que te exige y te pone en la calle a defender como un colectivo o como con el nombre que quieras asumir tu territorio. Y creo que es una de las líneas también de trabajo a nivel global, pues el término de la defensa territorial y sus distintos mecanismos para la defensa territorial en cada una de nuestras comunidades populares. Gerardo, políticamente, sabemos que Venezuela está muy afectada por las sanciones internacionales del imperialismo de los Estados Unidos, y que esto de una cierta manera sofoca a la economía venezolana. Una alternativa para fortalecer el país de Venezuela sea la cooperación de la América del Sur, Brasil, Argentina. ¿Por qué entonces los otros países de Latinoamérica no ayudan a Venezuela a furar este bloqueo que son las sanciones internacionales, este sofocamiento internacional? ¿Por qué te parece que Venezuela mismo en sectores de la izquierda, creo que más fuerte en la izquierda brasileña, que se distancia mucho de la experiencia venezolana, como se distancia también de Morales en Bolivia, se distancia también de Correa en Ecuador? ¿Por qué te parece que las sanciones no son resolvidas con más unidad latinoamericana, como quería Chávez, en este proyecto de UNASUR, de la comunidad bolivariana? ¿Por qué te parece que no hay en la Latinoamérica la responsabilidad de ayudar a Venezuela, que está sobre ataque? Mi pregunta es un poco confusa, pero... No, déjame desarrollar la pregunta. Desde los gobiernos, ¿por qué no hay ayuda directa, por ejemplo, del pueblo de Brasil o del gobierno de Brasil con Venezuela? Porque el gobierno de Brasil no decide la política brasileña. La decide... Porque esto Chávez soñaba con nuestra Latinoamérica grande. Y además hay que reconocerle, porque bueno, ustedes seguramente mediáticamente se proyectan a Chávez como el dictador, como el agresivo, como tal, y nadie habla que UNASUR estaba desde Santos en Colombia, por decirlo de una forma, hasta Piñera, y se sentó, digo, en términos del ejercicio político de Chávez, que era estratégico en términos de unidad. Entonces jugaba, y además hay más de un testimonio público, tú puedes buscarlos y lo puedes encontrar,
el que en momentos difíciles para esas negociaciones, el que hacía como puente para conciliar era Chávez. ¿Me explico? En esos espacios. Porque había una política estratégica clara de que nuestra América tiene que ser un bloque de poder para poder disputar, para poder, desde la lógica de la multilateralidad, de la lógica de que no hay un hegemón único, sino que hay que construir distintos espacios de poder global. Nuestra América es un bloque que además no tiene los conflictos que tienen otros en términos étnicos, en términos religiosos, digo, en términos de potencialidad económica, en términos de población, es un bloque natural en términos de disputa y que tiene un peso importante. Por eso mismo los gringos se oponen a eso, por eso mismo la Unión Europea también se opone a eso, porque sin duda la potencia aquí supera a la Unión Europea, pero por mucho, en términos de potencia y posibilidades, ¿no? Ni hablar de la juventud que tenemos, en términos de capacidad de desarrollo. Entonces hay ese proyecto, repito, como hemos dicho ya varias veces, en términos de disputa de poder, choca con otros intereses de poder. Y lamentablemente parte de los gobernantes que están en este momento en esta ofensiva de derecha, que es muy débil, pero al fin y al cabo una ofensiva, por muy débil que sea, no parten de un proyecto estratégico inicialmente nacional, pero además de nacional, de dar geopolítica, como tenía Chávez, ¿no? Entonces ellos no van a hacer nada que el norte le diga que no. Pero hay demasiado temor, demasiado miedo como para oponerse, ¿no? Entonces casi que dicen antes que el otro, antes que un vocero gringo diga algo, ellos vienen y maldicen. ¿Me explico? Y si el vocero gringo dice otra cosa, casi que, bueno, se retratan un poco, ¿no? Pero tratan de ser peor de lo que ya va a decir su patrón, ¿no? Sí. Pero la geopolítica también en este momento se está moviendo, ¿no? Estamos en un parte de agua en términos históricos, ¿no? Entonces, por eso tú ves algunas fisuras, puedes ver el facho de Piñera llegando a acuerdo con China, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene otra en términos de sobrevivencia de sus clases, ¿no? No es que está pensando en el pueblo chileno, ¿no? Con todo y que va y hace esa foto horrible con Trump con la bandera de Estados Unidos y con la bandera de Chile dentro, que es la mejor descripción de la entrega de su país al imperio, ¿no? Pero bueno, esa es una disputa, ¿no? Y la otra en términos de disputa, desde los de izquierda, desde lo político, yo soy muy crítico al gobierno en este momento, ¿no? Desde siempre, repito, incluso con el mismo Chávez, ¿no? Porque creo que es nuestro deber como revolucionarios y como revolucionarios. Pero además de ser crítico, acumular fuerza para que lo que uno cree se imponga, porque si no eso es de tirar crítica al aire, es muy fácil, repito, es lo más fácil posible, ¿no? Y si tú ves las revoluciones, no solamente la venezolana, si ves las revoluciones desde el manual, que la izquierda tradicional, para no colocar otro término, enfoca los procesos sociales, esa revolución no existe. No existió, ni la rusa, ni la china, ni la mexicana están en ese cuadro. Solo la izquierda europea, solo la izquierda en España, la nueva izquierda francesa, la nueva izquierda italiana, nunca la izquierda de Venezuela, de Colombia. Claro, digo, y yo creo que eso es un error grave, ¿no? Porque hay que colocar a favor del pueblo venezolano, más allá del gobierno, ¿no? Y hay una idea del gobierno venezolano, porque creo que si es justo, es justo. Pero estoy en contra de esta y esta, ¿me explico? Pero es imposible en este momento estar en contra de todas, ¿me explico? Yo estoy muy en contra, por ejemplo, de cómo se está manejando el tema económico en el país. Creo que va a contramano con el proyecto histórico de la Revolución Bolivariana y creo que es un sinsentido y que lamentablemente contribuye más a la desigualdad interna. Me explico, como el gobierno, en este momento, el gobierno venezolano está abordando el tema económico. Lo que para mí contribuye a la desigualdad. Y creo que no estoy de acuerdo y creo que lo hacemos público y muchos chavistas y mucho gente internamente lo dice permanentemente y pone ideas en la mesa y con la intención de debate, ¿no?
Y creo que esa es debería ser la fuerza entre todos y todos, más que ponerse directamente en que, bueno, tiene su derecho, que no quiere estar a favor, que no está a su favor, pues. Pero creo que a los que luchamos internamente en la revolución bolivariana, nos sería de más útil una solidaridad que desde el proyecto, ¿me explico? No de la descalificación, sino decir, mira, compa, usted allá de nuestra humildad y posibilidad, aquí hay esta experiencia que quizá le pueda servir, ¿no? Aquí hay esta herramienta que pueda servirle en términos no quiero nada con el gobierno, bueno, conéctate con las bases populares y aquí hay relaciones directas de intercambio con algunas comunas, ¿me explico? O con algunas organizaciones territoriales. Y que la postura, yo entiendo la postura éticamente correcta, digo, yo ya la comprendo y la puedo compartir, ¿no? En términos generales es difícil estar en contra de algunos manifiestos que algunas izquierdas en términos éticos han lanzado, pero esa ética tiene que estar conectada con una construcción local territorial, si no es un discurso al aire, ¿me explico? Es para yo salvar individualmente mi postura ante la historia, y para mí eso no tiene sentido si no estás jugándosela con la gente que está jugándosela aquí adentro, porque aquí hay mucha gente jugándosela, ¿no? Con posturas críticas al gobierno o a favor del gobierno o como tú quieras, pero ahí sigue apostando y sigue construyendo. Aquí no es que el proyecto se murió y acabó y murió con Chávez, como muchas veces ha dicho, aquí estamos nosotros no hemos muerto y con nuestra acción Chávez sigue vivo y continúa vivo en el espacio. Repito, en el marco de la contradicción, en el marco de las disputas globales, porque aquí no se disputa en Venezuela un problema del gobierno de Venezuela, aquí se disputa un problema geoestratégico. Aquí se disputa opciones posibles sobre alternativas a la crisis global, con mayor fuerza, con menor fuerza, con contradicciones. Yo no estoy diciendo que aquí existe la revolución del manual, porque eso no existió nunca. ¿Me explico? Entonces digo, porque una cosa fueron las revoluciones, los hermosos desórdenes que son las revoluciones, y luego los análisis claros y categorizados sobre lo que alguien piensa que son importantes. Ojo, que yo creo que hay que hacerlo y que hay que revisarlo, que no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ojo. Es más, hace poco decía que había que categorizar la experiencia que tiene que ver con todo el tema de comunicación comunal, pero de participación popular, porque creo que ahí hay claves importantes no solamente para Venezuela, sino también para Brasil, para todo aquel que crean en la lucha del poder popular, ¿no? Pero desde ahí, de cómo conectamos lo que se está haciendo, cómo se fortalecen las posturas populares internas a favor o en contra del gobierno, pero desde la izquierda, de la lógica, ¿no? Popular, ¿no? Y otro debate que yo me autorreferencio a izquierda sin ningún problema, y creo que desde ahí yo me paro, pero en Venezuela hablar de la izquierda es como reducir la cancha en términos políticos, ¿no? Porque si Chávez lo que hizo fue tratar de sumar en la lucha por la hegemonía, ¿me explico? Y cómo hacemos que la idea de izquierda sea en hegemonía no es necesariamente reivindicándose solamente de la izquierda, sino levantando un plan de lucha, levantando prácticas, sumando. Yo creo que la maestría de Chávez como dirigente político es la posibilidad de construir un bloque histórico que caminara, que empujaba, que retrocedía 2 pasos, pero avanzaba en 1 y que jugaba, y que además tiene una cancha estratégica amplia. No era una disputa solamente local, una disputa regional y global. Entonces digo, había un proyecto de estratégico político de desarrollo que partía en distintas escalas, una escala popular y una escala que tenía que ver con las dinámicas y la estructura formal del Estado, con los partidos, que hay contradicciones y cosas no resueltas. Por supuesto que hay contradicciones y cosas no resueltas. Nuestra tarea es resolverlo, pero en la medida de lo posible, ¿no? Sin idealizar a Chávez, porque Chávez también, como todo ser humano, cometimos errores y tomó decisiones que quizás no tenía que tomar, pero la acumulación de fuerza, el momento, lo que tú quieras, ¿no? Chávez siempre jugó a la mano derecha, mano zurda, y fue jugando y empujando en función de eso. Y creo que esa lógica de ejercicio de poder hace falta en este momento. Es colocar la política por delante. Que la política en este momento está ausente, no solamente en Venezuela, en muchos espacios, sino a nivel global. Tú ves y tú chequeas y la política es como una ausencia, ¿no? Hay declaraciones de principio, hay alguna que otra propuesta, pero hace falta colocar la política por delante con la intención de juntar, de unir, de construir bloque de poder, porque sin esa posibilidad lo que nos vamos a autorreferenciar es asumir la derrota como un principio histórico
permanente para la izquierda, y creo que eso en nuestra realidad ha demostrado que eso es falso además, y además de falso no la hace bien a nadie en este momento de disputa política. Yo tengo, creo que una última pregunta que es justamente acerca de este cambio, de esta permanencia de las políticas. ¿Te parece que si el próximo gobierno sea, no sé, de centro, de derecha, no sea Maduro, ¿te parece que las comunas pican de pé? ¿Te parece que esta es una política que ha ganado la mayoría de la población el apoyo suficiente para que se mantenga por un largo periodo, que cambia no solamente un gobierno, que no sea una política del gobierno, pero que sea una política de Estado? ¿Te parece que esto es el caso de las comunas? Más como Cuba ha cambiado el régimen más que el gobierno, ¿te parece que ese es el caso de las comunas? Ellas pican de pie. Claro. ¿Esto qué quieres saber? Yo creo que hay como varias posibles respuestas. Uno, depende de los territorios, va a tener mayor fuerza unas cosas que otras, ¿no? Como todo. Lo que depende de cómo se consolidó, cómo va a ser la fuerza social. Lo que sí te digo es que a nivel nacional, independientemente que la gente esté en comuna o no esté en comuna, hay ya un valor político en términos de reclamo de su derecho, ¿no? Y hay una conceptualización de lo que es derecho, que no existía hace algunos años, que independientemente del gobierno que venga, van a tener que ejercer y dialogar de una manera u otra con eso, ¿no? Por eso quieren sacar a la fuerza al gobierno. Por eso no les interesa la vía electoral, porque si les interesa la vía electoral, hubiesen participado en las elecciones, hubiesen buscado la forma, ¿no? ¿Por qué no le interesa continuidad jurídica sobre este mismo gobierno? Porque necesitan imponer lo que ellos quieren hacer en este país. Porque no hay forma de hacerlo si no es desde la imposición, ¿no? Porque, repito, porque se ha consolidado en este país una cultura política que para alguna gente, pues, aunque no se llame chavista, es el chavismo, ¿me explico? Aunque no se autorreferencia como chavista, tiene que ver con ejercicio de derechos, con democracia, con decisión, con acceso a servicios públicos gratuitos de calidad, que en este momento no es así, por decirlo, hay que decirlo, pero ese tiene que ser nuestro horizonte. Y contra esa lógica que choca con la lógica neoliberal, tienen que hacer algo para imponerlo, ¿no? Más allá de que permanentemente nos digan que lo que hizo Chávez es un fracaso y tenemos que privatizar los servicios, cosas que incluso escuchan entre gente del mismo gobierno, ojo, ¿no? Que por eso lo difícil de este momento para nosotros, ¿no? Alguna gente vinculada al gobierno, alguna gente vinculada con el PSUV, algunos altos funcionarios plantean claramente el término de las privatizaciones de los servicios, ¿no? Cosa que nosotros estamos en contra. Porque no es un problema de que Chávez lo hizo mal, o porque Chávez tenía el petróleo a 100. Eso es falso en términos históricos. Los números lo dicen. Entonces Chávez la mayor cantidad de tiempo no tuvo el petróleo a $100 porque es falso, ¿no? O que Chávez tuvo mayor ingreso de recursos que otros gobiernos en Venezuela, eso también es falso, numéricamente comprobado. Entonces, números que dicen indican eso. Lo que sí hubo fue una opción de dónde colocas el ingreso nacional, dónde coloco la renta, entonces, dónde colocas la renta petrolera, la renta minera, dónde inviertes para apalancar otros sectores de economía, que es una cosa básica para nosotros en el ejercicio del chavismo. Y es un debate hoy en día. Hay alguna gente también desde el gobierno, desde el PSUV, de otras fuerzas políticas que se asumen chavistas, que casi que nos dicen la renta es caca. O sea, no hablen de la renta, el rentismo hay que matarlo. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que desarrollar la fuerza productiva, por supuesto, si es con propiedad social comunal, mejor todavía, y es nuestra intención y nuestro objetivo. Pero la renta petrolera va a seguir existiendo, por un poco de petróleo que sea, ¿no? La renta minera va a seguir existiendo. Entonces no digamos que eso es caca y miremos para el otro lado, ¿no? Entonces digo, más bien damos el debate sobre el tema de la viabilidad en términos ecológicos, la viabilidad en términos, me explico, pero no me diga que los ingresos que está generando con eso ya retrocediendo enormemente en términos de derechos básicos. Entonces el tema es cómo sostenemos, cómo detenemos esa caída y cómo podemos determinar
una balances mínimo, una barrera mínima de protección para poder ir consolidando fuerzas para ir avanzando por más. Creo que ese es como la intención. Desde ahí, para la respuesta concreta a la pregunta, depende de los espacios. Yo sí creo que hay un sujeto político global que, más allá de que se autodefina chavista o no, aunque incluso hasta recientemente encuestas de la misma gente de la oposición, no encuesta al gobierno, hablan que más o menos el 40% y más, 45% de la población se asumen de categorías políticas chavistas. Aunque no se diga chavista, pero defienden gratuidad de los servicios, educación pública gratuita en todos los niveles. El ideario político es defendido por casi la mitad de la población. Con todo y la tremenda ataque permanente, comunicacional, concreto, bloqueo, con todo y todo, hay una base importante en términos de derechos. ¿Mucha de esa gente va a votar por el gobierno? Sí. Mucha de esa gente va a votar contra el gobierno también. Me explico, pero independientemente de qué postura toma en términos electorales, tiene una base en términos conceptual de lo que debe ser el ejercicio de poder, de gobierno, de Estado y de construcción local, que favorece a lo que planteó el comandante Chávez, ¿no? Y va en contramano con la lógica neoliberal. Entonces, por eso repito, es que a ellos no les interesa llegar al poder en forma electoral, en forma que respete la continuidad, porque implica llegar a sostener una base jurídica, una base política, una base simbólica que va en contramano en los intereses que ellos están, que los jefes de ellos, además ni siquiera ellos, que su jefe le impone. Gerardo, muchas gracias por esta conversa. Acá, como yo dije en el comienzo de esta conversa, todo lo que hablamos está en la prensa brasileña. Los brasileños conocen las comunas, conocen los colectivos, conocen la experiencia venezolana, pero conocen solo la versión de derecha, la versión del capitalismo. Entonces, todo lo que dice es de mucha importancia. Es un debate que tenemos que hacer con los brasileños de todos los aspectos políticos para que comprendan mejor lo que se pasa en Venezuela. Entonces, esta es una información muy valiosa. Quiero te agradecer muchísimo, muchas gracias por participar conosco. No, gracias Tienes a usted. camaradas si vienes a Brasil, tienes camaradas Claro, acá. claro, seguro. Pero estaba en Sao Paulo, estaba en la Floresta Fernández como 3 veces en varias actividades del habla, movimientos y otras cosas. Pero bueno, en este momento la movilidad es restringida por distintas razones, ¿no? Pero aunque físicamente que no estemos, sí lo invitamos a que vean nuestras redes, nuestros trabajos, ¿no? Por ejemplo, en el canal de YouTube de Voces Urgentes, tal cual como suena, hay más de 500 videos de parte importante de estos años, ¿no? Y en este momento estamos elaborando un proyecto, bueno, tenemos la intención de revisitar los trabajos que hemos realizado, ¿no? Bueno, aquí en mi casa tenemos parte de la cinta, porque hicimos mucho trabajo con cinta mini DV, ¿no? Que fue el formato que hasta hace poco se usaba, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 1000 horas de grabación y queremos en este momento revisitar esas cintas, ¿no? Recapturar con la intención de escuchar a primera mano o reescuchar para nosotros y que solamente para que ustedes escuchen, que no lo han hecho antes, voces populares sobre ejercicio de políticas en Venezuela, ¿no? Para que justo eso, porque una cosa es lo que pueden decir los gobiernos, que uno puede estar a favor o en contra, pero otra cosa es cómo se apropió esa política la gente abajo, ¿me explico? Entonces, digo, ¿cómo tú escuchas a alguien de un consejo comunal diciendo, yo me construí mi casa donde yo vivo? ¿Me explico? Porque no puso los recursos, nosotros compramos los materiales, nosotros construimos nuestra casa. Yo vivía en un rancho hace 4 meses, yo estoy viviendo en una casa. ¿Me explico? Y en este país, si usted recorre cualquier rincón de este país, tú vas a conseguir casas hechas por la Misión Vivienda. Entonces, y tú las conoces porque, bueno, hay distintos modelos, pero son identificables. Eso es una cosa impresionante en cómo varió en términos físicos nuestras comunidades populares, ¿no? Entonces nosotros queremos que ustedes escuchen eso, pero no, repito, no del ministro
no del director. Tenemos esa cinta de recapturar eso, de organizarlo, de ser posible por categorías, en términos de poder popular, luchas populares, porque grabamos mucha lucha, toma de tierra, lucha campesina, lucha obrera, asambleas, conciertos, porque también nosotros somos fiesta y candela, ¿no? Que decimos nosotros, ¿no? Entonces también hay música popular, actividades, conciertos, en nuestros videos del canal, nuestro canal de YouTube, ¿no? Y bueno, dentro de poco vamos a estar diciéndole, a ver si nos ayudan también en esa tarea de difundir lo que estamos haciendo y de contribuir de alguna manera a ese proyecto de reconstruir, de recapturar las voces populares, se ponga al servicio. Porque yo sí creo que construir una línea de tiempo, hay que colocar, digo, es muy fácil tirar, como decía Chávez, gobernó con el petróleo a 100, eso es mentira, eso es falso. Por esto. ¿Me explico? Entonces hay que hacer una defensa en términos, no de Chávez como persona, digo, es una defensa del proyecto de la Revolución Bolivariana desde la base popular, ¿no? Que suma elementos para que la solidaridad sea desde ahí. Si tú no quieres ser solidario con el gobierno Maduro, está bien, eso es tu derecho, pero tenés que ser solidario con el pueblo venezolano, aunque sea incluso gente que no sea de izquierda, porque este pueblo está asediado, así como está siendo asediado los palestinos durante muchos años, y está haciendo un genocidio en la luz pública nuestra, como está en Yemen, como está el pueblo mapuche en este momento también en disputa y en lucha, siendo acribillado. Me explico. Entonces digo, una cosa es que tú tengas vinculación o no, de acuerdo o no con algunas políticas institucionales, pero con el pueblo tú tienes que ser solidario. Entonces, independientemente no te pares, independientemente, así como somos solidarios con el pueblo de Portland, que tiene no sé cuántos días en Estados Unidos manifestando todos los días y lo tienen reprimiendo, que lo vemos más porque lo vemos en redes con más facilidad, lo que está sucediendo aquí internamente, así como somos, bueno, solidarios permanentemente con ellos, somos solidarios con los que están siendo asesinados diariamente en Colombia, ¿me explico? Que es impresionante el nivel de aumento de la masacre en la última semana en el pueblo colombiano, porque tuvo la valentía, por fin, porque indicios y elementos hay para meter preso a Uribe hace muchos años, pero hoy por la acumulación de fuerzas de este momento, lograron ni siquiera meterlo en la cárcel, dejarlo encerrado en su hacienda de cientos de miles de hectáreas. ¿Me explico? Pero bueno, entonces es un triunfo, ¿no? Entonces esas miradas hay que tenerlas, hay que tener esa diversidad, hay que ver más allá de blanco y negro, tanto por la derecha como por la izquierda. Y hay que apostar a la ventaja y las posibilidades que este pueblo empuje, refuerce, como está sosteniendo. Aquí las condiciones cada vez en ocasiones son más complicadas, pero este pueblo sale a pesar de todo, a pesar de pandemia, a pesar de bloqueo, a pesar de los errores propios, que no son un poco, sale a la calle a producir, a organizarse, a distribuir su plac, a buscar cómo sembrar en el marco de las necesidades que sin gasolina, con corte de luz todavía, la mayoría de la población venezolana tiene horas diarias sin luz. El cambio horario en este momento, en esta entrevista fue por eso, bueno, en la tarde, no sé, la lotería, hay una lotería, se te puede ir en cualquier momento, pero generalmente, por lo menos en nuestro sector, en la mañana hay luz, ¿no? Y no lo digo en términos de que pobrecito ellos, ¿no? Lo digo en términos de que hay una realidad concreta que hay que superar y que supera con solidaridad. Y que en la medida de lo posible nuestra lucha es que además hay que superarla con solidaridad y hay que superarla con coherencia política con el proyecto que nos dimos en términos de la Revolución Bolivariana. Así que de ahí muchas gracias y luego en contacto para lo que crean que podemos ayudar. Suerte. Claro, yo voy a escribir el link de tu canal en YouTube. Tenemos el blog, te lo voy a pasar las direcciones, el blog, incluso mis redes personales, que no uso mucho, pero por lo menos ahí vamos a pasar los datos y vamos a estar en contacto. Yo aprendí que el lema es comuna o nada. ¿Estoy comuna cierto? O nada, sigue siendo comuna o nada. Comuna o nada. Chávez vive entonces, comuna o nada. Comuna o nada. Gracias, muchas gracias. Listo.